Listo. Bueno, pues buenos días a todos, hermanos. Dios les bendiga. Me da gusto verles nuevamente, para tener este siguiente devocional y poder seguir estudiando juntos. Recuerda el propósito de esta reunión, pues es que podamos juntos estar reflexionando en las Escrituras. Yo sé que hay ocupaciones y todo, pero gracias por tomarse el tiempo de conectarnos y pasar este momento juntos, este momento de devoción, ¿ok? Entonces vamos a comenzar haciendo oración. Le voy a pedir a mi hermano Juan Santiago, si nos puede ayudar con la oración, hermano. Y después vamos a entonar un canto y pues comenzamos con la lectura, ¿ok? Adelante, hermano, por favor. Muy bien. Buenos días, hermanos, tardes o días. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a ir a Dios en oración. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, santificado y glorificado sea tu nombre, Padre. Gracias te damos, bendito Dios, en esta hora por habernos permitido, Padre, poder estar nuevamente aquí conectados con nuestros hermanos y con este corazón dispuesto, Padre, para poder aprender de ti, de tu palabra. Te pedimos, Padre, que bendigas al hermano, Padre, que va a exponer tu palabra y a cada uno de nosotros, bendito Dios, para que tengamos un corazón dispuesto, una mente abierta, Padre, para recibir ese mensaje, Padre, de este día. Todo lo ponemos en tus manos, bendito Dios, y que seas tú quien nos dirijas en cada momento. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos y te lo suplicamos. Amén. Amén, hermano. Bueno, voy a compartir pantalla, vamos a entonar este canto ahí para que me acompañen desde casita, ¿ok? A ver, aceptar a Glenn aquí, ¿ok? Ahí está. Bueno, se llama Mi Dulce Canto. Cristo camina conmigo, puedo sentir su calor. No hay problemas ni dudas, con él no hay temor. Suena mi dulce canto, es de felicidad. Suena mi dulce canto, Cristo conmigo va. Puedo sentir esa calma que su presencia me da. Puedo sentir su ternura, con él no hay ansiedad. Suena mi dulce canto, es de felicidad. Suena mi dulce canto, Cristo conmigo va. Siento su amor que me llena de paz y tranquilidad. Puedo sentir la dulzura que su palabra da. Suena mi dulce canto, es de felicidad. Suena mi dulce canto, Cristo conmigo va. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Pues me toca a mí el estar dirigiendo la lectura. Ya sabemos que pues entre nuestro hermano Horacio y un servidor pues vamos llevando digamos la secuencia de la lectura y pues también todos podemos estar compartiendo, opinando porque de eso se trata, ¿ok? Que todos juntos podamos aportar y juntos podamos ir reflexionando acerca de en este caso, Evangelio de Juan que se escogió o el Evangelio desde la perspectiva del apóstol Juan se eligió para que podamos comenzar, ¿ok? En las dos últimas clases, que son las dos primeras que estamos teniendo, establecimos el propósito del libro, ¿ok? Y quisiera pues preguntarles a ustedes cuál es el propósito del libro, ¿verdad? Para asegurarnos que estemos todos en el mismo canal, como dicen, o en la misma información. ¿Cuál es el propósito de este libro que estamos estudiando, que es el Evangelio de Juan?
Adelante, hermano Juan. Juan, va a opinar el hermano Juan, del Evangelio de Juan. A ver, hermano, alguien levantó la mano. ¿Sí fue Juan o quién fue? Miré una José, mano. Ah, José, era José. Ah, ok, pensé que era hermano Juan. Ok, José. Bueno, José, adelante, hermano José. ¿Cuál es el propósito del libro? que creas en Cristo, Ok, que Jesús es el Hijo de Dios, para que creyendo en Él tengamos vida eterna. ok. Estoy basándome en capítulo 20 del 31. Exactamente. Ok, decíamos, ahí está el propósito, ¿verdad? Ahí está contenido en el versículo 31. Esto que se ha escrito, dice Juan, es Juan 20:31. Esto que se ha escrito se escribió para propósito creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo que Él es el Hijo de Dios, tengamos vida en su nombre. ¿Ok? Entonces, creer que Él es Dios y Salvador, ¿verdad? Que Él es el único que nos puede salvar. También estuvimos analizando lo que es la importancia de la frase, ¿verdad? La importancia de la frase, creer que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Estuvimos también analizando eso. Hablamos sobre la fe que va en crecimiento, una fe cuando que va avanzando, vamos madurando en ese sentido, en el creer, en nuestra fe cuando estamos cerca de Jesús, cuando le seguimos a pesar de todo, cuando le vamos conociendo y le llamamos a esto como una rueda de la fe, ¿verdad? Que esto va a ir avanzando en nuestra vida cristiana. Vamos a acercarnos más a Jesús, vamos a estar más con Él, vamos a seguirle a pesar de todo y le vamos a ir conociendo cada vez más. Es importante conocerle pues lo mejor posible, ¿verdad? Y después estuvimos hablando acerca del escritor de este libro, ¿verdad? Nuestro hermano Horacio nos estuvo dando varios pasajes en cuanto a la evidencia interna, podemos decir, acerca de que Juan verdaderamente, pues, es el escritor de esta porción de la escritura, ¿ok? Entonces, pues ya tenemos lo que es el propósito, y estuvimos resaltando que aquí en el Evangelio de Juan, pues vamos a estar encontrando en varias repetidas ocasiones la palabra señales, que ahí ya nuestro hermano José nos va a estar ayudando cada que se mencione una señal, la palabra señal o alguna obra que se convierta en una señal, en un hecho poderoso que se realizó para que los discípulos creyeran, porque acuérdense que es el propósito, que esas señales o hechos poderosos de Jesús iban a hacer que la gente creyera. Era una manera de confirmar su poder, su propósito y demás. Entonces, la palabra señal, nuestro hermano José, cada que se encuentre, pues él la va a estar escribiendo y al final vamos a ver todos esos pasajes, ¿verdad? También la palabra creer. La esposa de nuestro hermano Juan nos va a estar ayudando con esa palabra, que es la palabra creer o sus derivados, es la palabra amor, nuestra hermana Rosita, la palabra testimonio, nuestro hermano La Triste, y la palabra vida, nuestro hermano Juan. Ok, entonces así vamos a estar avanzando. Bueno, em, no sé si hay algo más que decir de manera general en el todo del libro para poder ahora meternos al interior en el capítulo 1. No sé si hay algo más que decir antes de entrar de lleno al texto. Estamos bien hasta aquí con el propósito del escritor. Pues creo que si pudiéramos dar una fecha, pues podemos pues dar una fecha ya hacia finales del primer siglo, por ahí de los noventas, 85, noventas, se considera que es la fecha de la escritura, ¿verdad? Pero bueno, en relación a las fechas, pues nada es exacto. ¿Ok? Entonces es una fecha aproximada, finales del primer siglo, noventas, 85, noventas podríamos poner fechas, ¿ok? Bueno, ¿algo más que decir? Importante así en general del libro, ¿no? Bueno, entonces vámonos de lleno al capítulo 1, ¿ok? Bueno, voy a leer, voy a leer unos dos versículos, después voy a pedir su ayuda. Vamos a leer, vamos a utilizar la división. ¿Qué les parece? La división que nos hace, por ejemplo, Reina Valera, que divide del 1 al 18. Pero me gustaría que nosotros, pues, notáramos que si se puede dividir de otra forma,
pues lo hagamos, ¿ok? Esa sería la división que nosotros notemos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si hay otro tipo de división? Bueno, cuando haya un cambio de tema. Vamos a leer del 1 al 18, pero si ustedes, vamos a ir siguiendo la lectura y si notamos que en algún momento se cambia de tema, o sea, se está llevando una explicación de algo en particular y de momento se empieza a hablar de algo a lo mejor que pudiéramos separar, bueno, ahí vamos a limitar el pasaje, ¿ok? De esa forma se limita el texto. Leemos, leemos, leemos. Hay un cambio de tema o hay un cambio en lo que se está exponiendo, ahí podemos meter una división y preguntarnos de qué está hablando esa parte y sacamos ahí un pequeño bosquejito, ¿ok? Entonces, voy a leer dos versículos, ayúdeme alguien más con otros dos y así nos vamos hasta el verso 18, ¿ok? Bueno, empiezo, dice el versículo 1 y 2. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo, era en el principio con Dios. 3 y 4. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La 5 luz y en 6. la luz en las tinieblas, perdón, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo A los, suyo, ay, pero a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermana Violeta. los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. 17 y 18, por último. Pues Pues la la ley ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahí está. Bueno, acuérdese, vamos a entrar a los versos. Recordemos, propósito del libro, creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, todo lo que vayamos leyendo va a llevar ese enfoque. Creer que Él es el enviado del cielo, creer que Él es el escogido de Dios, Él es Dios. Entonces, todo lo que se hable aquí va a estar enfocado en ello. Ahora, algo que ahorita en la lectura, no sé ustedes, ¿verdad? Todavía no entramos así de lleno versículo por versículo, pero fíjese, ahorita que leíamos así, me di cuenta, no sé ustedes, que se describen muchas cosas en relación al verbo, en relación a Cristo. O sea, se le están dando varios como atributos o se le están haciendo varias designaciones. Entonces, no sé ustedes, pero podríamos empezar primero en general de estos versículos y ahorita nos vamos a lo particular o a los detalles de los versículos. Pero, por ejemplo, vamos comenzando con qué designaciones se le están dando a Jesucristo. Para principio de cuentas, ¿cuál es la primera que vemos? Se le llama El verbo.
Se le llama verbo. Bueno, usted y yo ahorita ya sabemos pues que él es el verbo, ¿verdad? Vamos a irnos ahorita, si ahorita nos regresamos al principio. Pero fíjese, se le llama verbo. ¿Cómo más se le llama aquí del 1 al 18? ¿Qué le digo? La, ¿Qué más? la luz. Luz. ¿En qué versículo? En el 7, 7, en el 8, 8, en el 4. en el La 4 vida, mi también. hermano. A ver, ¿el 4, el 7 o el 8? Vamos a escoger uno. Ya me El 9, revolví. el 9 A dice, ver, vamos a leer. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ok. Luego en el 7 dice la hermana, este vino por testimonio para que diese testimonio, aquí está, de la luz. Ok. Luego el 8 dijeron, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ok. Bueno, ahí se le llama luz. ¿Qué más? ¿De alguna otra forma? Lumbrera, ¿Cuál? lumbrera. Lumbrera. ¿En qué versículo? Ah, no, dice que alumbra, perdón. Ok, Yo me que equivoqué. alumbra. Que alumbra. Ok. Fíjense aquí. Unigénito Carne, mi hijo. hermano. ¿Cómo? Carne. El verbo fue hecho carne. Ok. Vamos a poner su humanidad, podemos decir. Ah, es el 1:14, ¿verdad? Aquí está. Hecho carne. Ok. Bueno, Y fíjense. ahí mismo en el 14 lo llama unigénito. Ok, unigénito. Bueno, vamos a separar entonces. Vamos a poner otro color aquí. Para ver que aquí hay dos. Hijo y unigénito. Yo Ujú. estoy apuntando lo que me van diciendo, ¿ok? Fíjese, si nos fuéramos todavía más, ahorita. Leímos hasta el 18, ¿ok? Pero vamos a tomar el atrevimiento de irnos un poquito más abajo. Fíjese aquí en el 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. ¿Y Juan a quién iba a apuntar que era el Cristo? Pues ya sabemos, ¿verdad? A nuestro Señor, al Verbo. Al Cordero. De hecho, más abajito creo que también le llama Cordero. En el uno, aquí está, Cordero de Dios, en el 1:29. ¿Sí? Luego, digo, otra vez tomándonos el atrevimiento, aunque no lo leímos, de extendernos un poquito más. Lo que quiero que note es que aquí en el capítulo 1 se están haciendo varias designaciones para Jesucristo. Y toda esa designación, ¿hacia qué nos va a apuntar? ¿Qué Él es qué? El Salvador. El Salvador. ¿Qué Él es qué? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Ese enfoque es el que nos va a llevar. Ok, por ejemplo, más abajito, cuando encuentra a los discípulos, también creo que le llaman, en el eh, En el 30 también le llaman varón. varón, ok. Fíjese aquí, en el 49, ahorita vamos al que dice usted, hermana, tú eres el Cristo, no, tú eres el rey de Israel, ok. Entonces, fíjense, hermanos, nos regresamos. ¿Qué designaciones ya hemos encontrado para nuestro Señor? Se le llama el Verbo, la luz, Hijo. bueno, que se hizo carne, el Hijo, el Cristo, el Cordero y el Rey. El Mesías no cuenta. ¿A dónde está? En el 1:41. 1:41. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, le ponen ahí. Ahí está, el Mesías. Desde la perspectiva hebrea, pues se le llama Mesías, de la griega Cristo. Es, digamos, el equivalente. Entonces, fíjense, en el capítulo 1 ya encontramos varias designaciones para Jesús El y Hijo del todas, Hombre. ¿qué más? ¿Qué más? El Hijo del Hombre, al final, el último versículo. Hijo del hombre, ¿uno qué?
El último dice, Ajá. Hijo del hombre. Ahí está. Déjeme ir apuntando yo también. Es 1:51. Entonces, ¿qué designaciones encontramos en el capítulo 1 acerca de Jesús? Que Él es el verbo. Ahora, ahorita que vayamos por versículo 1, ¿y qué significa que Él es el verbo? ¿O a qué nos ayuda a saber que Él es el verbo? ¿O qué hizo? Para que entonces se pueda aceptar que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Él es Dios, Él es el Salvador. Él es el verbo, Él es la luz, es Hijo de Dios, es el Cristo, es el Cordero, es el Rey, es el Hijo del Hombre. ¿Sí? Entonces, tiene esas designaciones, esos títulos, esos epítetos, como le llaman por ahí un título o designación. Ahora, de acuerdo a esa designación, no sé ustedes, pero de acuerdo a esa designación, pues él hizo algo. No solamente se le llama el verbo porque sí, él hizo algo que se le llama el verbo. Se le llama la luz, ¿por qué? Hace algo. Se le llama el Hijo de Dios, ¿por qué? El Cristo, ¿por qué? El Cordero, ¿por qué? El Rey, ¿por qué? El Hijo del Hombre, ¿por qué? Entonces, en el capítulo 1 ya encontramos varias designaciones que demuestran su deidad. Capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Le voy a hacer un comentario, ahorita los escucho. Para mí, así leyendo, digo, no estamos utilizando ningún comentario ni nada. Yo estoy como ustedes aquí leyendo solo mi Biblia y notando detalles. Y juntos lo vamos a anotar. ¿Sí? Yo leo el versículo 1 y se me viene a la mente un par de cositas. Primero se me viene a la mente un punto inicial. Dice, en el principio. Se me viene a mí un punto inicial, no para Dios, sino para el hombre. ¿Sí? Y se me viene a la mente Génesis 1:1, en el principio. Pero dice, en el principio era el verbo. Me habla de un tiempo en el que se está manifestando pues el verbo. Si dice en el principio, vamos a llamar en el principio, si nos vamos a Génesis, se refería en ese principio, ¿a qué principio se referiría donde el verbo se está manifestando? Dice, en el principio era el verbo. En el Cuando principio, Dios creó todo, ¿ok? Cuando Dios creó todo, ahí estaba ¿quién? El verbo, Jesús, el verbo. el verbo. Porque por él fueron hechas las cosas. Exactamente. Entonces, nos está hablando de una eternidad, ¿sí? De una eternidad, de una manifestación del verbo. No, él no está limitado al tiempo, ¿verdad? O sea, en el principio él ya estaba, ¿verdad? Él ya estaba, él ya era. En el principio él ya era, ya existía, ¿sí? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Lo dice, el verbo era Dios. Entonces, a mí ese primer verso me lleva a un punto inicial y también me habla de la eternidad y me habla de la deidad de Jesús. Al menos esas tres cositas. ¿Sí? Creo que aquí alguien puso algo en el chat. ¿Ok? Jesucristo es Dios como creador en el verso 3. ¿Ok? Creador. Entonces vamos a apuntar ahorita aquí, vamos a tomar esa nota. Saben que también el leer el versículo 1 de Juan 1 me hace pensar en Génesis 1, pero también creo que forzosamente me lleva a pensar en lo que también escribe Juan allá en la primera carta, primera de Juan 1:1. Empieza de la misma forma, fíjese, lo que era desde el principio. Otra vez utiliza otra vez la palabra principio. Lo que era desde el principio.
lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante, y otra vez, ¿cómo le llama? Verbo. El verbo. El verbo de vida. Y en el verso 2, ¿qué dice? Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ahí está. La vida fue manifestada. La vida, dice Juan, la vida se hizo visible. Sí, la vida, fíjese, Jesús también me hace pensar. Ahorita es una pensadera por todas partes, ¿no? A lo mejor se le están viniendo varios pasajes a la mente, pero todo está en Juan, si se da cuenta. Juan 14:6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad. ¿Y qué dice yo soy? La Yo soy el vida. camino, la verdad y La vida. la vida. Y dice Juan, el verbo de vida se manifestó, se hizo visible. La vida se hizo visible. Jesús es la vida. Fíjese, Jesús es la vida y da vida. Jesús es la vida y da vida. Por eso es que nosotros necesitamos creer que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, porque creyendo en Él tenemos vida. ¿Sí? Creyendo en Él tenemos vida, aceptando lo que Él es. Es lo que dice el 20:31, que es el propósito, para que creyendo tengáis vida. Entonces, Él es la vida y da. Solo Él puede dar vida. ¿Sí? Entonces, eh, lo que hemos visto y oído, esto anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y su Hijo, Jesucristo. ¿Verdad? Bueno, regresamos ahí donde estamos para no salirnos de aquí. Pero bueno, entonces, al menos el versículo 1, a mí en lo personal me da esas anotaciones. Este, primero pensando que el verbo habla de su eternidad, de un punto inicial, de una manifestación y sobre todo de su deidad. ¿Algo que comentar al respecto? Ahorita nos vamos con el siguiente versículo. ¿No? Siguiente. Mi Este, hermano, sí, hermano Iván, disculpe. sí. Otra vez vemos, ¿no? Tres en uno. ¿Otra vez qué, hermano? Se ve tres en uno, le digo. Ah, ok. Sí, se ve la deidad, ¿verdad? La deidad. Dice, el verbo era con, sí, era con. O sea, estaba la deidad junta, ¿verdad? Si nos vamos a Génesis, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién estuvo desde el principio? El Padre, El el Hijo Hijo, el Hijo, Verbo y el, y y el el Espíritu. Espíritu Espíritu. Santo. Dice, era con, ¿cierto? Ahí está, la deidad, ¿verdad? Presente desde la creación. Muy bien. Verso 2. Este era en el principio con Dios. Otra vez el con. Este era en el principio con la eternidad, la deidad, con. Todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces ahora el verbo también es, decía el hermano Horacio, creador. Es creador. Porque todas las cosas por Él, ¿por quién es Él? Por el verbo, por el que estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por el verbo fueron hechas. Nos indica la acción, ¿verdad? Y la creación. Entonces ahí hay otra designación que muestra la deidad. Jesús es verbo, Jesús es creador. Ahí podemos también agregar esa que es en el versículo 3, Juan 1:3. También Él es creador. Juan 1:3. Y fíjese, claro que lo podemos entender. A veces fíjese que nomás usted y yo pensamos, no, pues que, ¿quién creó todo? Pues Dios. Y acuérdese, cuando decimos Dios, ¿a qué nos referimos? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero específicamente, ¿quién creó?
El Padre dice aquí en el chat, el Padre, Los tres, hermano. El, exactamente, el verbo, el Verbo. Sí, dice, en el principio creó Dios. Y acuérdense, cuando se habla de Dios, se involucra a los tres, a las tres personas de la deidad. ¿Quién creó? El Padre, el Hijo, el Espíritu. Dice, creo que es Job o Proverbios. Envías tu espíritu y son creados y renueva la faz de la tierra. O sea, el espíritu creador. Luego aquí dice el verbo creador. Por él fueron hechas. Por el Cuando, verbo. disculpa, cuando dice hagamos, Hagamos, ándele. incluye Sí, a los tres. exactamente. Entonces, fíjese, el Hijo también participó en la creación. El verbo participó en la creación. ¿Sí? El verbo. También, por ejemplo, Juan 17 cuando está Pablo en Atenas, les habla algo al respecto y también todavía corrobora todavía más lo que estamos diciendo. ¿Sí? Aquí está, mire, Juan 17:24. Le está anunciando Pablo a los atenienses al Dios no conocido y le dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, no es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, de una sangre, 26, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Sí? Entonces, verso 28, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. ¿Sí? ¿Quién? Dios, dice. Dios es creador, Dios hizo todo. ¿Sí? Y aquí Pablo le está predicando acerca del Cristo, ¿verdad? Se designó a Él como juez. Bueno, entonces, hermanos, ahí está, pues podemos pensar en Génesis, podemos pensar aquí en Juan, y si nos damos cuenta que otra designación es que Él es creador. Y mire la declaración tan interesante e importante aquí. Sin él, ¿sin quién es él? Sin el verbo, sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, sin él, nada podría existir. Sin él, nada somos. ¿Sí? Si no lo tenemos a él, no hay nada. Y otra vez, me lleva a pensar aquí mismo en Juan 15:5, Juan 15:5, Juan 15:5. ¿Quién lo lee, hermanos? Amén. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Quién está hablando aquí, hermano Juan? Jesucristo, Jesucristo. ¿Y qué dice al final? que nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Fíjese aquí lo interesante de esta palabra hacer. En el griego es la palabra poieo. 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 ¿Sí? Y significa ser, hacer o tener. Ser, hacer o tener. Separados de mí, nada puedes hacer. Nada puedes ser y nada puedes tener. ¿Sí? Concuerda con lo que estamos diciendo en el verso 3, 1:3. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No solamente nos está mostrando eh, pues su actividad creadora, la actividad creadora del verbo, sino de qué más nos habla. ¿De qué más nos habla esa frase? Sin él, nada. Coexistencia, ahí está, bueno, a ese es de lo anterior, el Padre, la coexistencia con Cristo, ¿ok? Que sin él ni siquiera podríamos existir, ni siquiera podríamos hacer nada, ni siquiera podemos hacer nada. ¿Sí? ¿De qué? Tener vida, ¿sí? No, no podría haber nada. Entonces, esa frase nos habla de, no sé ustedes, ¿verdad? Para mí se me viene a la mente la palabra dependencia. La dependencia que todas las cosas tienen
para que puedan subsistir y nosotros mismos, la dependencia que tenemos de nuestro Señor. O sea, sin Él nada somos, tenemos y somos. Sin Él nada. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tenemos una total dependencia al Señor. Por eso el propósito de Juan es que entendamos, sin Él, sin el verbo, o sea, la importancia del verbo, la importancia para el mundo del verbo. Y creo que la vemos más adelante, ¿verdad? El verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, Juan 3:16, es el Salvador del mundo. O sea, hermanos, Juan quiere meter en la mente y en el corazón de la audiencia la importancia, verdaderamente la importancia del Cristo. Sin Él no hay vida. Acuérdense que es el propósito del libro. Creyendo solo en Él tenemos vida. Solo Él es el Salvador. ¿Sí? Entonces, ahí está. Entonces, hasta aquí, 1 al 3, vemos un punto inicial, vemos eternidad, vemos la deidad de Jesús, vemos su actividad creadora, vemos la coexistencia con el Padre, como dice nuestro hermano aquí. Este, ¿Qué más? ¿Qué más vemos aquí? Hasta el 3. ¿Seguimos? Vamos al siguiente. Entonces, verso 4. ¿Qué dice el verso 4? Ah, ahí está nuestro hermano Horacio, aquí anda ocupadón, pero ahí está. Adelante, hermano. Qué tal, hermanos? Hola, hola. Solamente comentar, este versículo es verdaderamente bueno. En el contexto de estos tres versículos son verdaderamente interesantes, porque si me permiten comentarlo, esa palabra de principio, lo comento porque ya lo hemos estudiado antes, y si el Señor lo permite, lo veremos ya más adelante también, ¿no? Pero esa palabra principio, además de mencionar la connotación que comentas, Cristian. Esa palabra principio, si me permiten decirlo, es una palabra griega arge. Esa palabra era la palabra que los filósofos siempre buscaron como el origen de todas las cosas, como el principio de todas las cosas. Filósofos como Heráclito, como Anaxágoras, como Platón, sabían muy bien que el arjé o el principio estaba en el logos, no más que ellos estaban incompletos en el conocimiento. Juan, hacer esa combinación, ¿verdad?, entre el pensamiento helénico y el judío, para llegar a la conclusión que ese logos ya se había encontrado y que estaba precisamente en la persona de Jesús. Se, se puso en mudo tu micrófono, hermano. Ahí está, Ah, ya. está aquí. Entonces, estas cosas son verdaderamente interesantes porque plantea creo que la palabra principio, además de los versículos que mencionaste, ¿no? Que son verdaderamente potentes en cuanto a Génesis 1:1, en cuanto a Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, también Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Se plantea la cuestión de origen, de fundamento, pero también una de las cosas que se plantean ahí en el versículo 1, en el principio era el verbo, pues era precisamente la eternidad de Jesús. Por eso no viene una genealogía como lo plantea Lucas 3 y Mateo 1. Ahí se plantea la eternidad de Jesús. O sea, en el principio era el verbo, el era ya es pasado, ¿no? Entonces está planteando, inclusive la palabra verbo, el verbo ya no se utiliza como una unidad de lenguaje, sino más bien como una persona, el verbo, ¿no? Entonces, yo veo tres cosas, ¿no? La eternidad, y luego dice, y el verbo era con Dios. Ahí la palabra Dios, ¿sí? Se refiere al Padre, ¿sí? Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, es decir, ese verbo también es Dios, ¿no? Entonces, habla de una coexistencia con el Padre, pero también dice que el verbo es Dios, es la deidad del verbo. Entonces, por eso digo, ese versículo
Es un versículo tan profundo, tan extenso, tan rico en su significado, pero como tú comentabas al principio, hermano Cristian, como es tan amplio, Juan en su sabiduría lo redujo precisamente en el versículo 2. Dice, este era en el principio con Dios. Es decir, está planteando el tema de la creación. Es decir, antes de lo que nosotros vemos como creado, ya estaba el verbo, ya estaba el verbo. Entonces, y en el versículo 3, pues ahí va a rematar Juan, ¿no? Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, cuando nosotros vemos en la creación que se habla acerca de Dios, ustedes porque, o nosotros porque somos conocedores de las escrituras, pero a una persona cualquiera le preguntas, ¿quién creó todas las cosas? Dios. Pero le preguntas, ¿pero quién? Y siempre te dicen, no, pues Dios, el Padre, y ya no, y desconocen cuál es la operación de la segunda persona de la deidad en la creación y también del Espíritu Santo. Porque en la creación en Génesis 1 vemos al Padre planeando, eso siempre se nos han enseñado, ¿no? Vemos al Padre planeando, pensando, ideando en el corazón, y vemos a Jesucristo creando, porque él es la palabra encarnada, ¿no? Por eso en la creación dice, y dijo Dios sea la luz, y dijo Dios sea esto, o sea, Génesis, Éxodo 33 también dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, dice. Entonces ahí podemos ver la persona de Jesús. Y el versículo 2 dice que el Espíritu Santo estaba sobre la faz de las aguas, es decir, por toda la corteza, todavía no había corteza terrestre, ¿no? Pero el Espíritu Santo parece ser que cubrió todo el mundo y en la operación de las tres personas de la deidad estuvieron dándole color, dándole vida, dándole forma a todas las cosas en la creación. Entonces, y eso es poco decir, ¿no? Porque todavía hay mucho más que rascarle a esto, pero son algunos puntos interesantes que mi hermano Cristian ya ha pasado por alto, ¿verdad? Entonces, esa parte es interesante, ¿verdad? Bueno, es todo, Cristian. Gracias. Muy bien, hermano. No, gracias a ti. Ya sé que nuestro hermano, ahorita anda ocupadillo, pero ahí nos está también ayudando con sus comentarios, ¿verdad? Hermano Alejandro, Miguel Alejandro. Fíjense que, como decía nuestro hermano Horacio, o sea, este primer versículo es muy profundo. Y mire que y hacía un comentario, decía que el principio era. Y cuando hablamos, y sí, la palabra arche, que significa principio, nosotros cuando escuchamos del principio, estamos escuchando del momento en el cual podemos comenzar a utilizar el tiempo que nosotros conocemos, o sea, la hora, el día, la noche. Y cuando habla del principio cuando el origen del tiempo, porque antes del origen del tiempo ya era el verbo, o sea, en la eternidad ya era el verbo. Y cuando dice, era en el principio con Dios, está hablando de que al momento de la creación, al momento de que no solamente se crearon los cielos y la tierra, sino también se crea el tiempo, lo que nosotros conocemos hoy, que el tiempo para nosotros hay un tiempo, pero el verbo está fuera de este tiempo, está fuera él no es parte de lo que nosotros conocemos como tiempo, sino él está antes del tiempo, antes de la existencia del tiempo, él ya era, él en la eternidad es, este, entonces esto también nos hace hablar de que tal vez los griegos buscaban el origen, el inicio, pero el origen del inicio de lo que nosotros conocemos como tiempo. Pero la eternidad es más allá de este tiempo. Entonces, estamos para aportar un poquito sobre esto. Ok, muy bien. Bueno, fíjese, algo que nos queda bien en claro es que, como decimos, ¿verdad? O sea, la importancia que tiene nuestro Dios para el hombre, ¿verdad? O sea, él es el todo, sí, él es el todo. Entonces, creo que es importante que podamos llegar a comprender, o no sé, ¿verdad? Si en realidad podamos llegar a comprender lo que es la deidad y lo que es la eternidad. Y sabe que esto se nos complica porque, pues nosotros estamos limitados. En nuestro tiempo cronológico, en nuestro tiempo cronos, nosotros tenemos un inicio y un final.
¿sí? En nuestra vida, ¿verdad? Nacemos, morimos, pero en la eternidad no hay un inicio así como el nuestro o un final. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, ¿verdad? Es eterno. No tiene un final, no tiene un inicio. Él ya estaba en el principio del tiempo cronológico. Por eso decíamos ahí sobre la eternidad, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si lo alcancemos a comprender, pero creo que una de las cosas que nos invita Juan es a creer, ¿sí? Va a haber cosas que no vamos a entender, pero sí las tenemos que creer. Entonces, en resumen, entonces ya dijimos, vemos un punto inicial, vemos eternidad, vemos deidad, vemos coexistencia con el Padre y vemos la actividad creadora del verbo. ¿Ok? Esas cosas son las que hemos notado hasta aquí. Bueno, versículo 4. En él, otra vez, en él, ¿a quién se refiere él? Se sigue hablando del verbo, ¿verdad? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, aquí estamos viendo, no sé ustedes, pero aquí veo algo que el verbo ofrece, algo que el verbo ofrece, lo que el verbo ofrece. ¿Qué es lo que el verbo ofrece? Luz. Luz La vida, y vida, ¿verdad? Luz y vida. Entonces, ¿qué tan importante entonces es el verbo? Pues sin él no hay nada y él es la vida y da vida y él es la luz de todo hombre, ¿sí? No sé si alguien tenga la nueva traducción viviente o use nueva traducción viviente porque aquí no hallo si la tengo aquí. Si alguien tiene por ahí nueva traducción viviente, si puede leer el versículo 4. Cristian, ¿me escuchas? Sí, hermano. Estoy teniendo problemas, pero voy a pagar uno y voy a prender el teléfono. Y en caso de que se me vaya, pero aquí estoy todavía. Ok, hermano. Yo tengo la nueva traducción viviente. ¿Qué dice, hermana, del 1:4? Juan 1:4 dice, la palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. Fíjese, hermano, qué bonito. La palabra le dio vida a todo lo creado, ¿sí? Y su vida trajo luz a todos. Su vida trajo luz a todos, ¿sí? Dice hermano Pedro, en Cristo está nuestra existencia y nuestra luz a la verdad. Ahí está, ¿verdad? Como decíamos en el verso anterior, pues sin Él nada podría existir. En Él está la vida, Él es vida y da luz a los hombres. Entonces ahí encontramos lo que el verbo nos ofrece. ¿Algo que decir del verso 4? Verso 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Fíjese, esta es una declaración también muy importante, ¿verdad? Una vez, no sé usted, ¿verdad? Pero una vez que se establece quién es el verbo o qué da el verbo, qué hace el verbo, se establece esta declaración. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hermano Miguel. Sí, hermano, mire, veía que en él estaba la vida, o sea, en realidad es que sin él no tenemos vida, sin él es el que da la vida, pero dice que, y la vida era la luz de los hombres, y al hacer referencia a que la luz resplandece a las tinieblas, cuando vemos estos dos términos que son muy hermosos, la luz se refiere, la vida es lo que nos hace movernos, pero la luz es la que guía nuestro caminar y la luz es la que nos, como decía, resplandece, o sea, hace mirar el camino y cuando hablamos de las tinieblas, entonces, nos vamos al principio, dice que las tinieblas que él hizo sea la luz
y la luz fue hecha. Y entonces separó las tinieblas de la luz y la luz le llamó día y las tinieblas noche. Pero también las tinieblas habla sobre, hablando de cuál es la luz que nosotros tenemos, que también Jesús vino a traer, esa luz que nos hace caminar. Dice también el Salmo que su palabra es lumbrera a nuestros caminos, es una luz que nos guía. Y esta luz, o sea, esta palabra es la que nos hace que las tinieblas se alejen también y tiene que mucho que ver con el tipo de vida que vivamos. Si estamos viviendo, si vivimos en luz, porque él es luz, o vivimos en las tinieblas, como en la primera carta de Juan habla de la diferencia entre andar en la luz y andar en las tinieblas. ¿Ok? Muy bien, gracias, hermano. Fíjese, entonces, aquí nos está haciendo esta declaración del verso 5. Si en el verso 5 dice o se declara que la luz brilla en la oscuridad. Si la luz brilla en la oscuridad, la luz en las tinieblas resplandece. Y dice ahí, jamás la oscuridad podrá apagar la luz. Jamás. Entonces, si Jesús nos da luz y nosotros también somos luz, porque es la declaración que Jesús hace en Mateo. Vosotros sois la luz. Las tinieblas jamás podrán vencer lo que hace o la obra de la luz. Entonces, fíjese qué tan importante declaración, sabiendo que Él es Dios, que Él es eterno, que Él es todopoderoso, que Él es el verbo, que Él da vida, que Él da luz. Todo lo que nazca de esa luz no podrá ser vencido por las tinieblas. Y como Él es el que a nosotros nos da vida y aliento, nosotros somos seres nacidos de la luz. ¿Sí? No podemos ceder ante las tinieblas, ¿verdad? La declaración es, jamás la oscuridad podrá apagar a la luz. No sé ustedes, pero decíamos que en Reina Valera limitan del versículo 1 hasta el 18. Le llaman el verbo hecho carne. Pero, o mire, la palabra se hizo carne o el verbo hecho carne. Pero aquí ya en el verso 6 ya hay como un corte. Sí, hay un cortecito, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Obviamente todo esto sigue hablando acerca de Jesús, pero aquí ya se hace un cortecito al tema que se está llevando. Entonces, pregunta, para empezar a limitar el pasaje, nosotros hacer la limitación del texto. ¿De qué habla el versículo 1 al 5? Pregunta, ¿de qué habla? Habla del verbo, ¿Ok? Del verbo, habla de, o sea, en sí todo lo que era Jesús, ¿ok? las designaciones que acabamos de escudriñar ahí y que se le están dando. ¿Ok? Entonces, en una frase, ¿en cómo lo podríamos resumir? Está hablando del verbo, lo que él hace, lo que da, y hay otras cosas más que hace más abajo, ¿verdad? Pero hasta esta parte, ¿cómo podríamos llamarle del versículo 1 al 5? En un resumen de esos 5 versículos Que habla de la deidad, que la de la deidad deidad, del principio. ¿ok? Entonces, ¿qué les parece que del versículo 1 al 5 nos invita a conozcamos al verbo? ¿Sí? Conozcamos al verbo. Entonces, capítulo 1 verso 1 al 5 o conociendo al verbo. Conozcamos o conociendo al verbo. ¿Sí? Aquí voy a tomar nota. Para ir limitando el texto. Del 1 al 5 conociendo al verbo. Y obviamente, si hacemos la pregunta, pues, ¿qué estamos conociendo del verbo? Bueno, pues la respuesta está ahí del 1 al 5. Que Él es eterno, que Él, hay un punto inicial donde él ya está, o sea, es eterno, que es Dios, que es verbo, que es creador, que tenemos dependencia total hacia Él, nos habla de su actividad creadora, de lo que ofrece. Entonces, en el versículo 1 al 5 estamos conociendo al verbo. ¿Sí? Entonces, es lo que hablaría del versículo 1 al 5. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces ahí está la primera limitación que hacemos del pasaje, 1 al 5 conociendo al verbo. Ahora,
vamos a hablar del versículo 6. Yo creo que nomás vamos a mencionarlo, tal vez 6 y 7, creo que van de la mano y hasta ahí nos quedamos, ¿ok? Entonces, acuérdese que estamos anotando las designaciones que muestran la deidad del verbo, que muestran la deidad del Señor, que es, ya llevamos verbo, creador, luz. Verbo, creador y luz. Y ya sabemos por qué verbo, por qué creador, por qué luz. Entonces, todas esas obras, pues lo califican como nuestro Dios, ¿verdad? Verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Obviamente nos está haciendo referencia a Juan el Bautista. Y note, aunque pareciera que aquí no hay nada, lo mejor que pudiéramos decir, pero creo que esta frase es bien importante, hermanos. Un hombre enviado de Dios. ¿Sí? Lo que Juan hacía, Juan el Bautista hacía y decía, no era por su propia cuenta. No era por su propia cuenta, era por mandato de Dios. ¿Sí? Juan era un enviado de Dios. Creo que es importante resaltar esa parte para que nos demos cuenta que todo lo que él hizo y dijo, pues no era obviamente un pensamiento personal o porque era pariente de Jesús o porque había algún conflicto de intereses ahí. No, 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 nada de eso, sino que él tenía una misión que cumplir. Y una vez finalizada la misión, cede la estafeta, porque es lo que vemos aquí también. Le preguntan, ¿verdad? Leímos ahí, por ahí nos adelantamos poquito y vimos que alguien le preguntó, ¿eres el Cristo? No, yo no soy. ¿Sí? Entonces, yo solamente preparo el camino. Ahí está la misión de Juan. ¿Cuál es la misión de Juan? Preparar el camino. ¿Sí? Y Esa es su misión. perdón, hermano, Sí, en hermana. el versículo 23 ahí mismo, él hace otra respuesta, donde dice, yo soy la voz que clama en el desierto, ¿no? Él Sí, es la voz de lo que exacto. viene precisamente ya, que Dios ya le puso en inspiración a él para poder venir a prepararnos, para enseñarnos quién es Jesús. Así es, va a ser la preparación, ¿verdad? La preparación para la Ujú. llegada ahora la obra del Cristo, ¿verdad? Entonces, dice, este vino por testimonio. Ahí ya está la palabra testimonio, ¿eh? Ahí para lo que están anotando, encontramos la palabra testimonio. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Va a testificar sobre la luz. Ese es testimonio, va a testificar va a dar va a sentar las bases para lo que viene. ¿Verdad? Va a testificar, va a hablar, precisamente tiene que ver con hablar, con la voz que dice nuestra hermana, ¿sí? Va a dar testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. ¿Sí? Aquí ya se utiliza también creer. ¿Sí? Entonces, ahí está la misión de Juan, el llamado el Bautista, ¿verdad? Todos creyesen por ese testimonio, ¿sí? El testimonio que iba a dar Juan, acuérdense. El propósito es, otra vez, creer. ¿Sí? Haciendo ya, cerrando todo esto, déjeme dejar de compartir pantalla. Entonces nos quedamos en el 7 6 7 ahí nos quedamos, porque todavía hay cosas que comentar, yo creo, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Ahora, ya sabemos lo que dice el texto, que ya lo leímos, ya entendimos. Ahora, vamos a la parte final. ¿Qué aplicaciones podríamos sacar aquí para nuestra vida? Ya leímos el texto, ya lo entendimos, ahora vamos a aplicarlo. Vamos a sacar algunas aplicaciones prácticas para nosotros hoy. Acuérdense que dijimos que íbamos a tener dos pasos, uno de tres y uno de cuatro. Leer, entender y aplicar. Ya lo leímos, ya lo entendimos, falta la aplicación. Y en el otro paso es leer, entender diferencias y similitudes, ¿sí? ¿Quién es Dios en el texto? Y la aplicación. En el paso de tres, ¿qué podemos aplicar? Ya leímos y entendimos. ¿Qué aplicaciones podríamos sacar? A
ver, algunas aplicaciones del versículo 1, del 1 al 5, porque 6 y 7, pues no, en realidad no comentamos ya casi nada. 1 al 5, ¿qué aplicaciones podríamos sacar? Que sin Cristo no tenemos vida, hermano. ¿Ok? Sin Cristo no tenemos vida. ¿Qué más? Cristo nos guía, ¿Cristo qué, hermano? Cristo nos guía, Cristo nos guía, ¿ok? Porque Él es la luz, muy bien. ¿Qué más? Sin Él Nos no da somos entendimiento. nada. A ver, hermana Rosita y luego hermano Juan. Sin Él no somos nada. Sin Él no somos nada. Hermano Juan, Nos ilumina, nos da entendimiento. ¿ok? Nos da entendimiento, nos ilumina. Fíjese, todo lo que ustedes están diciendo, ¿verdad? Ciertamente estoy totalmente de acuerdo. Y una cosa que veo, a ver, hermano Pedro, que en Jesús tengo vida eterna como creador y la luz en este mundo, ¿verdad? Creo que hay más. Ahí está. En Jesús tengo vida eterna. Que en Jesús tengo vida eterna como creador, ¿verdad? Bueno, creo que ahí le falta escribir otra parte. ¿Ok? ¿Mande? Tenemos un sentido de vida, tenemos también una misión, ¿verdad? Bueno, fíjese, en Cristo algo, tenemos esperanza. tenemos esperanza, ¿ok? Sí, también, ahí está. Ahí están las aplicaciones. Esas aplicaciones son las que hay que también poner en práctica, ¿verdad? Dos cosas para cerrar. Una, que Jesús quiere que le conozcamos. Jesús se viene a mostrar, hermanos. No viene a ocultar nada. Él se viene a mostrar como Él es. ¿Sí? Él se va a declarar. De hecho, en el verso 18, cuando lleguemos ahí, vamos a ver que esa es parte de lo que Él vino a hacer. Él vino a dar a conocerlo todo. Él vino a mostrarse, a manifestarse. Lo dijo Juan en la primera carta. La vida se manifestó. Él vino, la palabra manifestar es poner a la luz. O sea, declarar, sacar todo lo que Él es. Exactamente, dice nuestro hermano Pedro, ¿verdad? Él es la luz del mundo, en Él tengo vida y lo hace con la finalidad de que creamos. Exactamente, lo segundo que iba a decir es que confiemos en Él. ¿Sí? ¿Cómo no puedo confiar en Él si Él es eterno? ¿Cómo no puedo confiar en Él si Él es la luz? ¿Cómo no puedo confiar en Él si Él es todopoderoso? Porque Él es el creador. Y porque dependo de Él. ¿Cómo no confiar en Él si todo depende de Él? ¿Cómo no puedo confiar en Él si Él es Dios? ¿Cómo no puedo confiar en Él si nunca las tinieblas podrán con la luz? La declaración del verso 5. ¿Cómo no confiar en Él? Entonces fíjese qué importante es conocer a Jesús y saber lo que tengo en Él. Y esa es una declaración también importante que no se nos tiene que olvidar. Todo esto que estamos ganando con Cristo solamente se obtiene cuando creemos en Él. No todos pueden gozar de esa luz, de esa vida, de esa seguridad de estar con Dios, con el Todopoderoso. No todos gozan de esa seguridad, solamente los que creen en Él. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice en el verso 12, verdad? Los que creen en su nombre les dio potestad el derecho de ser hijos. Solamente a los hijos se les da la luz, se les da la vida, se sienten seguros y pueden totalmente tener esa dependencia. Solo los que están con él. Sí. Entonces, bueno, ahí están las aplicaciones y creo que puede haber un poco más, pero ya se nos terminó el tiempo. ¿Ok? Bueno, dudas, preguntas, comentarios finales ya. ¿Algo más que agregar? ¿Todo bien? Bueno, entonces acuérdense, vimos del 1 al 5, ahí nos quedamos y ya limitamos el texto del 1 al 5 para nosotros le vamos a llamar conociendo al verbo. Conociendo al verbo. Ya vamos a ver del 6 en adelante, a ver hasta dónde llegamos y hacemos otra limitación, y ahí vamos avanzando. ¿Ok? Bueno, vamos a despedirnos en oración. Gracias nuevamente por conectarse, por pasar este tiempo juntos leyendo, juntos aportando, estudiando. Y si Dios nos permite, pues nos vemos el día jueves. Nuestro hermano Horacio nomás tuvo así una salida de imprevisto, pero el jueves ya está con nosotros, también para seguir avanzando todavía más. Así como estamos, vamos a orar
y pues ya nos retiramos. Y que tengan un excelente día, hermanos, una excelente semana. Oremos. Gracias. Nuestro amado Dios y Padre, vamos delante de tu presencia, dándote, Padre, muchas gracias por esta oportunidad de estar juntos. Gracias, Padre, por dejarnos reflexionar en tu palabra. Gracias, Padre, por dejarnos ver esa luz tan hermosa que tú, Jesucristo, ha reflejado en nuestra vida. Nos ha dado, Padre, gracias, porque a través de tu palabra podemos conocerte más y mejor y conocer también a tu Hijo. Gracias, por dejarnos esa escritura tan hermosa, Padre, que nos guía siempre en nuestra vida diaria y siempre nos da esos principios de conducta para nuestra familia, para nuestra persona y también para todo lo que hacemos. Te agradecemos, Padre, por ello y te rogamos y te pedimos que nos permitas seguir madurando, seguir creciendo, seguir aprendiendo y ver la vida que tenemos, Padre, como oportunidades para mejorar en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, Padre, también por nuestros hermanos que tienen a bien el conectarse y que juntos podemos estar compartiendo este tiempo y este estudio de tu palabra. Te rogamos, Padre, por favor, que el resto del día en las actividades que vayamos a realizar, tú nos acompañes y nos permitas estar con bien y no olvidar cómo nos debemos de comportar. Perdónanos, Padre, si de alguna manera te fallamos, te ofendemos y danos, por favor, la oportunidad, Padre, de volvernos a encontrar en el día jueves, si tú nos permites, y poder continuar con el estudio de este texto bíblico, Padre. Todo lo depositamos en tus manos, también nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestras necesidades físicas y también sobre todo las espirituales, confiando, Padre, que tú obrarás en nuestra vida y suplirás todo como nuestro buen Padre que eres. Todo, Padre, te lo pedimos, te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.